Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden enviar sus comentarios, también sus preguntas a la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado Federico Pacanins, dramaturgo, escritor. A quien queremos antes que nada felicitar por esa tremenda iniciativa. Muchas Porque gracias. yo le estaba comentando ahora que si hay algo edificante en medio de tanta diatriba y tanta descalificación, es lo que significó para Venezuela Andrés Eloy Blanco y su trabajo. Y además poético. Federico nos ha acostumbrado a rescatar esos valores venezolanos, ¿no? Así es. A través de estos espectáculos, ¿no? Llevarlos al teatro. Si uno quisiera pensar, primero que nada, muchas gracias por estar aquí con su audiencia, ¿no? Que disfruta justamente de muchas crónicas que ustedes hacen. Y uno quisiera hacer crónica escénica con Andrés Eloy Blanco, quisiera que la gente se acercara indistintamente de la generación en que esté. Hay que recordar que Andrés Eloy Blanco, hasta sus detractores más profundos, lo reconocen como el más popular de los poetas venezolanos del siglo XX. Así es. El Sin individuo, duda. porque ¿qué puede usted pensar de un poeta que ofreciera sus habilidades para el Año Nuevo, por ejemplo, ¿no? Para que las uvas del tiempo acompañaran las 12 campanadas, cosa que todavía se estila en muchos... En el interior del país, sí, las señor. emisoras, al final del año, el 31 de diciembre, en la medianoche, Ponen recitan a su la recitan con él. O que tuviese el pecado, entre comillas, de que tomasen sus angelitos negros y lo convirtiesen en una canción, a veces un bolero que lo cantara entonces Pedro Infante, hiciera una película homónima, Píntame angelitos negros, o que lo cantara Toña la Negra, La Niña Pastori, Eartha Kitt. Y lo llevó Antonio Sí, Machín a España, ¿no? Antonio Machín lo llevó a España. Famosa, ¿no? Sí. Aquella, cómo se consagró ahí. Y entonces resulta que hay mucha gente que tilda eso o ese éxito como una cosa contraria al nivel de profundidad que supone un poeta. Y resulta que en este caso hay quienes creemos, nadie tiene la hipoteca de la verdad, Claro. pero que eso no es un defecto, sino que es una cualidad. Pero de qué manera lo vinculó al pueblo, ¿no? Mucho. Por encima del hecho de que haya sido un dirigente político. Y tal vez haya Pero influido... que estuvo más lo allá mucho- de la política, ¿no? Tal vez haya influido lo mucho que él mismo sufrió. Es decir, él cuenta en sus obras completas que él cuando estaba en la rotunda escribió El canto a los hijos en marcha en medio de una situación deplorable, o sea, porque estaba incomunicado, tenía un par de grillos de 80 kilos en los pies, lo hicieron sufrir mucha hambre, es decir, fue una situación muy difícil, sin embargo produce una de las cosas más notables, como es El canto a los hijos en marcha, ¿no? No, y no solamente eso, y produce también un poema que todavía hoy día se utiliza, que se llama La pesadilla con tambor. Sí. La pesadilla con tambor, antes la ponían hasta como prueba de memoria, porque es muy complicada. Él genera toda una rítmica lírica a través del nombre de sus carceleros y de sus compañeros. Y uno lo va sintiendo en la medida que va sucediendo eso. Y antes lo ponían como una prueba de memoria, ¿no? Dentro de los liceos. Y hoy día he sabido que ciertos grupos que van por el centro de Caracas haciendo alguna suerte de conducción turística, pues el casting que le hace es que diga La pesadilla con tambor. Imagínate. Hoy estamos hablando de 2017, ¿no? Entonces, es una poesía que tiene muchos matices diferentes, ¿no? Sí, señor. Entonces, allí es el poeta, también en la rotunda, diciendo Juanchito, Joaquín, de tal, y entonces tocorón, 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 termina, parra, picón, parra, picón, parra, picón. Y eso, la persona que lo escucha dice, pero esto es una situación tremenda. En escena, en esta propuesta, se hace, y se hace con un tambor que no voy a decir cómo se conforma el tambor, porque eso sería revelar demasiado dentro de la apuesta. Pero usted puede escuchar La pesadilla con tambor interpretada por magníficos actores. Y si está bien, digo quiénes son. Pero por supuesto. Claro, supuesto. entonces está Daniel Jiménez, que también interpreta el cuatro y canta, está Gerardo Soto, que es una de las mejores voces del teatro musical venezolano. Pero Está aquí los tenemos en pantalla. Verónica Arellano y también con ellos la propia Valentina Garrido, porque el personaje original que hacía Valentina Garrido lo hace también una gran actriz venezolana que es Sandra Yajure, pero se encuentra actualmente afectada de las cuerdas vocales y entonces lo asumió la propia directora. Y la directora es una persona de nuevas generaciones, que es Valentina Garrido,
y con un equipo de gente joven increíblemente hábil, pues hacen una visión, ella dice que un poco apocalíptica, yo diría orwelliana, de imaginar una Venezuela del 2055 con... Eso te iba a preguntar, ¿por qué lo situaron en el 2055? Una peña literaria. Una peña literaria, imagínate, tan lejos. Porque nosotros, los venezolanos, tenemos muchas veces el defecto de considerar que las cosas una vez que pasan 5 o 10 años ya son viejas. Exacto. Y como dice otro poema del poeta, dice, viejo es lo que hacemos viejos nosotros mismos. Entonces nosotros no queremos hacer viejos la poesía de él. Y la memoria que nos falla. Ajá, exacto. Entonces veces. es decir, que en el 2055, que es donde se ubica la obra o la mirada de Valentina Garrido a la obra, porque yo había escrito una peña literaria, lo ubica ahí, pues 2055 son 100 años de la muerte del poeta y qué bien que alguien imagine que nuestros valores no desaparecen a pesar de un supuesto caos que puede existir y que está en la cultura el basamento fundamental de lo que nosotros como pueblo y como venezolanos educados pues tenemos que reconocer. Pues. Somos y podemos ser. Ahora, ¿qué es lo que ustedes quieren realmente mostrar con la obra? La poesía de Andrés Eloy Blanco, básicamente, el arte de magníficos músicos venezolanos que se sirvieron de la poesía de Andrés Eloy Blanco para hacer no solamente Angelitos Negros, sino también para hacer La Flor de Apamate, por ejemplo, que es un magnífico canto de Simón Díaz, ¿no? Sí, una tonada. O buscar la evocación de Pedro Vargas en la Universidad Central de Venezuela, en el aula magna, haciendo Las Garzas. Eduardo Serrano, que es el primer músico popular que recibió el Premio Nacional de Música. Nombre de Barlovento. Sí, señor. El hombre que escribió Barlovento, de San Juan todo lo tiene y otras más. Pues él puso música a eso y Modesta Bor es otro nombre importante dentro de la música venezolana. Aldemaro Romero hizo el Canto a España. Es decir, hubo un flujo, reflujo, y todo eso... Canto España más poemas que consagró internacionalmente Andrés Sí, Eloy señor, Blanco. en los años 20. Canto a España, imagínate tú. En la ciudad de Santander. Todo eso se refiere en esa obra. Entonces, se hace el artificio escénico, donde usted como espectador es otro invitado a esa peña literaria, donde se debaten no solamente las cualidades del poeta, hay un personaje allí que está absolutamente en contra del poeta. Y entonces, al ejecutar la poesía, al decir la poesía, al hacer las canciones, usted como espectador resuelve si es que era cursi, malo, poco profundo, populachero o surcidor de rimas, o por lo contrario, era un poeta que tiene toda la calificación para sostener la cultura venezolana del siglo XX como algo que podía estar perfectamente ubicado entre eso que llaman popular, entre comillas, y culto, entre comillas. Claro. Sí. Bueno, fíjate que es que el problema es la forma como él conectaba, ¿no? No solamente con la cultura, con las tradiciones, con la herencia. Tú tienes, por ejemplo, El Limonero del Señor, que son poemas que se sabe uno de memoria. Cuando uno era adolescente y se enamoraba, se sabía de memoria La Renuncia, La Hilandera, que es una cosa tan hermosa, que casi que cuando a ti te la leen por primera vez se te saltan las lágrimas. O sea, una cosa muy bella. Independientemente de lo que puedas pensar cualquiera. Como decíamos antes por ahí, tengo toda esa barajita. Te la tienes toda. Y te la sabes de memoria. No, porque, y aparecen en escena, porque ahorita dijiste La Hilandera, y hay que ver que también hubo generaciones que nos enseñaron a leer con eso, ¿no? Entonces, sí, dijo el hombre a la hilandera a la puerta de su casa: hilandero, estoy cansado, dejé la piel en la zarza, tengo sangradas las manos. No la sabemos. Lo que pasa es, y hay individuos que renegaron de esa poesía y se la sabían de memoria. Entonces mira qué curioso, ¿por qué tú conservas en la memoria algo que no te gusta? Esa es una gran pregunta que se hace allí también en escena. Y hay un detalle importante también, que es el de las tertulias, ¿no? Sí. Muy caraqueñas, que era esa tradición caraqueña, donde participó mucho activamente Andrés Eloy Blanco. Mucho. En los años 20, los años 30, los años 40, era un hombre de esa Caracas, ¿no? Ahora, el foco allí es que alegraba las tertulias.
el foco no es tanto hacia el hombre político, que se mencionan algunas cosas. Eso te iba a preguntar, que si tiene mucha carga política la obra. En algunos poemas, no tanto en el hecho de revisar su biografía. Por supuesto, si usted canta, por ejemplo, El Trago Largo, que cuando Juan Bim Berazute, eso lo escribieron en el año 36, o lo escribió él como reacción a los asesinatos que hubo por el 14 de febrero de 1936, y la gente lo cantaba en la calle y la ponían presa. Entonces ese dato se da ahí, por ejemplo, y se canta El Trago Largo, ¿no? Que es tal vez el primer son de protesta que se escribe en Venezuela. La música no la hizo él, y allí aparece el personaje de Juan Bimba, ¿no? Que fue el símbolo del partido... Y de la democracia, ¿no? De la participación popular en la política. Exacto. Y entonces sí hay unos ramalazos, por supuesto, que tienen que ver con eso. Hay mucha poesía de ética y de conciencia, porque Los Hijos Infinitos es algo político, sociológico, es un hecho poético. Hay un poquito de todo eso allí, ¿no? Y que no puede faltar, porque eso fue parte de su vida. Y hay un hecho importante, ¿no? Además, que como presidente de la Constituyente, Nos quedó un minutico. con su humor, ¿no? Con su sentido del humor, los debates lo convirtieron, ya era el personaje consagrado, pero en una figura muy importante, porque se transmitían por radio los debates, y la gente oía, y Andrés Eloy hablaba, y todo le tenía un sesgo, un toque humorístico, ¿no? Con la creatividad eso se toca ahí. Por ejemplo, hacemos un pequeño guiño a una pieza que él escribió que se llamaba Los Tres Mosquiteros, en vez de decir Los Tres Mosqueteros, o a ciertos versitos que hacía en el Congreso, que por el horario no lo voy a decir. Claro, pero que eran famosos, Eran famosos, como no. Sí. Mira, ya nos vamos, Federico, pero danos las coordenadas de la obra para que la gente, ¿Cómo no? que seguramente se va a interesar en ir. Claro que sí. Vamos a estar en el Teatro Chacao los sábados y domingos de lo que resta de mes, a las 4 de la tarde. Ok, Sí. perfecto, ya saben. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, muchas Federico, gracias a por ustedes haber por la invitación. compartido con nosotros. Vamos a la pausa y regresamos.